Bienvenidos una vez más a este canal, mi nombre es Sara y el vídeo de hoy va a ser una pequeña pero muy útil guía de cómo o qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de escoger nuestra pala de pádel. Porque, como muchos sabréis, recientemente me inicié en este deporte de raqueta y pues hasta ahora iba con raquetas prestadas, pero llegó un punto en el que dije, vale, como estoy yo haciendo asiduamente, vamos a ver qué pala de pádel me compro, ¿no? Entonces empecé a buscar información, a ver qué tipo de palas hay, cómo son, qué formatos, qué materiales, y me volví súper loca. O sea, hay tantísima información, que si control, que si potencia, que si duras, que si blandas, que si EVA, que si FOAM, que si bla 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 bla, que al final me aturdí y dije, vale, vamos a hacerlo paso por paso, y una vez tuve todo bien estructurado, decidí hacer este vídeo para que todos aquellos que tengáis dudas, pues os pueda ser útil y os pueda ayudar a decantaros por una o por la otra. ¡Empecemos! Pero antes de seguir, quería agradecer a Total Padel por haberme prestado durante unas semanas unas palas en demo para investigar a fondo y determinar cuál puede ser la correcta para mí. Además, me han dado un código VIP TPSARA15 con un 15% de descuento, que os lo dejo abajo en la descripción para que, una vez decidáis cuál es vuestra pala, la podáis comprar con un pequeño descuento. Y dicho esto, sigamos con el vídeo. Hay que tener presente y en mente durante todo el proceso algunas cosas muy importantes que determinarán un tipo de pala u otra, ¿no? Por ejemplo, nuestro nivel de pádel que tengamos, si tenemos algún problema físico o algún problema en el brazo, qué tipo de jugador somos, ¿no? Qué estilos, si somos más ofensivos, si somos más defensivos, y también nuestro físico, ¿no? Si os fijáis, cuando vais a buscar una pala de pádel en cualquiera de las páginas web especializadas en ello, veréis que existen palas de control, palas de potencia, palas versátiles o polivalentes y luego pues palas juniors, ¿no? Cada una de estas, control, potencia y versátil, tiene unas características o una forma o unos materiales que la determinan o que la caracterizan, ¿no? Pero una particularidad que veremos que caracteriza a cada una de ellas es la forma de esta pala. Está la redonda, está la de diamante y está la de lágrima o gota de agua. Empecemos por las redondas. Estas son las que se pueden mover más fácilmente debido a su balance, y el balance es la forma como han distribuido el peso en esa pala. En este caso, las redondas tienen un balance bajo y eso significa que el peso está orientado en el puño de esa raqueta, con lo que la hace mucho más manejable y también, consecuentemente, ¿no? Pues para el brazo es un poquito más cómodo. Y el hecho de que también sea más manejable y podamos moverla más fácilmente, pues también nos va a dar un mejor control. Pero pues sacrificas un poco de potencia, con lo que por ejemplo los golpes más agresivos, como por ejemplo la volea o el remate, pues ahí no te beneficias de su potencia. El segundo punto fuerte de estas palas más redondas es el punto dulce. El punto dulce es ese área de la pala de la raqueta que cuando golpea la pelota, esta sale con unas muy buenas condiciones. Entonces, en este tipo de palas redondas, el punto dulce está un poquito más extendido, es un poquito más grande, con lo que la superficie óptima donde golpear es un poquito mayor, además que está en el centro. Eso significa que pues si impactamos un poquito más arriba, un poquito más al lado de lo que es el centro de la raqueta, de la pala, pues probablemente devolvamos fácilmente esa bola. Es una pala un poquito más permisiva y nos permitirá devolver más bolas al otro campo. Entonces, viendo estas características de esta pala, pues se recomienda a personas más de iniciación que están empezando en el mundo del pádel y también a personas que tengan problemas de codo, de brazo, de hombro. No obstante, y ojo con esto, hay jugadores avanzados que utilizan este tipo de palas más redondas que les dan control porque ellos tienen una gran cantidad de potencia que aportar a la pala y por lo tanto lo que quieren es que la raqueta les aporte control. Luego tenemos las palas en forma de diamante. Estas palas se caracterizan por tener un balance alto, que significa que la distribución de su peso está más hacia la cabeza de la raqueta y por lo tanto es un poquito más difícil de manejar. ¿Qué conlleva esto? Pues que a lo largo de tu entrenamiento, de tu partido de pádel, pues puede ser que te canses más manejando esta raqueta, además de que puede ser que te genere una lesión en el brazo, si es que no contamos con las capacidades físicas y técnicas necesarias para poder manejar y llevar cómodamente este tipo de raquetas. Y la razón por la cual los jugadores se decantan por este tipo de raqueta es por la excelente potencia que te pueden brindar. Como la cabeza pesa más, en golpes agresivos como por ejemplo un remate o como por ejemplo una volea,
te puede ayudar mucho más a potenciar y a tener una mayor fuerza explosiva debido a ese efecto palanca que produce este tipo de raqueta en golpes ofensivos. Por otro lado, el punto dulce en este tipo de raquetas es mucho más reducido. Eso significa que la superficie donde podemos golpear para sentirlo bien y que devuelva bien la bola es mucho más pequeña y por lo tanto va a ser mucho más estricta técnicamente. Además de que este punto dulce está desplazado un poquito hacia arriba y por lo tanto las raquetas de diamantes suelen estar muchísimo más asociadas a jugadores bastante avanzados técnicamente. Y luego tenemos el tercer tipo de pala, que sería la de gota de agua o lágrima. Este tipo de palas tienen un balance que se denomina como medio. Eso significa que la distribución del peso está en el medio, más o menos en el puente de esta pala. Este balance intermedio hará que sea muy cómoda de manejar y a la vez, como es un poquito más pesada, un poquito más cabezona, nos dará una potencia intermedia y por lo tanto pues está entre medias de la pala redonda y de la pala de diamante. Lo que nos ofrecerá será un juego equilibrado entre potencia y control. Por otro lado, el punto dulce de este tipo de palas es un poco más grande que la de diamantes y un poco más reducida que la redonda y sí que está un poquito más arriba del centro, pero sin estar tan arriba como la de diamante. Pero a pesar de ser más fáciles de usar que las de diamante, sí que es cierto que se recomienda para jugadores que ya tengan una cierta técnica y manejo del pádel. Luego, otro factor que también hay que tener en cuenta a la hora de escoger tu pala de pádel es el peso de esa raqueta, que nos afectará principalmente a la manejabilidad y también a la potencia, ¿no?, que es capaz de despedir esa pala. Yo lo que os recomiendo principalmente es que escojáis el peso que escojáis, lo podáis llevar fácilmente y lo podáis aguantar durante todo un entreno o durante todo un partido. A veces la sensación principal de cuando tú coges esa pala de pádel es ¡ay, no pesa tanto! Y luego cuando empiezas a jugar, entonces empiezas a sentir ¡uy! La pala empieza a pesarme, me empieza a doler el brazo. Eso es que está pesando demasiado para ti, para lo que tú puedes soportar, ¿no? Entonces es muy importante probar que os dejen a ver el peso, si es el vuestro, porque es muy importante para luego evitar lesiones. Entonces podemos encontrar palas desde 340 gramos hasta 390, lo más alto. Los pesos bajos harán que la raqueta sea muchísimo más manejable, será mucho más cómoda a nuestro brazo, pero eso sí, hará que nosotros tengamos que ponerle más fuerza para que la bola salga con un poco más de potencia. Pesos más altos es más difícil de manejar, si es mucho más elevado de lo que nosotros podemos llegar a soportar, nos puede doler el brazo y por lo tanto conllevar problemas como la epicondilitis. Eso sí, con un poquito de fuerza hacia adelante, la pala, por el peso que tiene, ¿no?, y esa ley de Newton, pues va a salir con un poquito más de potencia. Muy bien, entonces, ¿qué peso escogemos para nosotros? Pues hay que tener en cuenta dos factores, ¿vale? Primero, la capacidad física. Hay que preguntarse, ¿soy una persona que suele hacer deporte a menudo y por lo tanto tengo cierto físico? Sí. Segundo, ¿soy una persona que, por ejemplo, tengo una técnica muy avanzada y depurada del pádel? No, en mi caso no. Entonces, en este caso, no me iré a un peso muy bajo, pero tampoco me iré a un peso muy elevado, me iría más hacia el medio. Pero si, por ejemplo, no hacéis nunca deporte, habéis empezado con el pádel y no tenéis ni idea de pádel, pues entonces empezaré por un peso un poquito más bajo para que todo me sea más fácil. Y luego, otro elemento a tener en cuenta es el balance. Se recomienda, por ejemplo, en palas donde el balance está hacia la cabeza de la raqueta, pues como por ejemplo las de diamante, pues no coger un peso extremadamente elevado, porque si le sumamos peso elevado más que el peso está en la cabeza, va a ser muy difícil de manejar esa pala. Entonces siempre se recomienda, pues en vez de ser el máximo de peso, pues bajarlo un poco para encontrar un equilibrio. Igualmente os voy a poner una tabla de pesos y de niveles que he encontrado en internet, que me pareció bastante acertada, que vosotros podéis ver como referencia, pero ya os digo, es importante que lo probéis y vosotros sintáis si ese es el peso que vosotros podéis llegar a manejar. Vamos a entrar en la parte de los materiales. Aquí hay tela. Además hay una gran cantidad de información en internet y hay veces que depende de cómo esté expresado, dependiendo de qué web, puede llegar a ser confuso, sobre todo cuando hablan de potencia y de salida de bola. Son dos conceptos que para muchos puede parecer el mismo, pero no es exactamente el mismo y lo vamos a aclarar para que tengas claro a qué se refiere cada una de estas palabras. Todos visualizamos una pala de pádel, sea de la forma que sea. Vale, pues si la cortáramos por la mitad, veríamos que dentro tiene un material, ¿vale? Este es el material del que vamos a hablar ahora, que pueden ser principalmente el que se conoce como el foam y el que se conoce como la goma eva. En
Empecemos hablando del foam. Este material es un material blandito, es un material rugoso y poroso. Por lo tanto nos dará un tacto más blando, unas muy buenas sensaciones y un confort único. Por lo tanto, aquellas personas que sufran del codo, como por ejemplo epicondilitis o del hombro o en general del brazo, les va a venir muy bien, ya que lo que hace es absorber las vibraciones de la pelota cuando ésta impacta contra la pala. La principal ventaja de este material es el efecto muelle. Eso significa que con menos esfuerzo la bola saldrá hacia el otro lado de la pista por ese efecto muelle, y también nos dará un mejor control en el golpeo. ¿Qué desventaja tiene esto? Pues que por ejemplo en golpes donde tú le apliques una gran cantidad de potencia o la bola venga con una gran cantidad de potencia y tú le apliques más, como por ejemplo un remate o una volea, ¿qué pasa? Que pues las características de este material, que absorbe parte de la energía, ¿qué pasa? Que le resta potencia. Es bueno para nuestro brazo porque no le llegan las vibraciones, pero por otra parte, claro, si nosotros impactamos fuerte, parte de esa potencia se pierda porque el material está absorbiendo esa energía. Entonces, este material tiene buena salida de bola, pero no te va a dar potencia. Y otro inconveniente quizá de este tipo de material es que sus propiedades se pierden un poquito más rápido en el tiempo. ¿Para quién sería más adecuado? Pues para aquellas personas que tengan dolor de brazo, por lo que hemos dicho de que amortigua las vibraciones y puede ser más cómodo, y también para personas que pues no tengan un nivel muy elevado y por lo tanto necesitan una ayuda extra para que con menos esfuerzo la bola salga al otro campo y que puedan jugar un poquito más y sea más divertido. Por otro lado, la goma eva es un material más liso, es un material más duro, más rígido y más denso que el foam. Ahora bien, existen dentro de la goma eva diferentes densidades que hacen que sea pues o más dura o más suave. Por ejemplo, seguro que habéis escuchado la goma eva soft, que es un poco más blandita que la goma eva extra dura. La principal ventaja que tiene este tipo de material es que al ser más duro y más rígido, tal cual viene la bola, ¡pum!, la escupe. Y por lo tanto, si nosotros aplicamos fuerza a la hora de hacer ese golpe, lo que nos devolverá a la pala es mucha potencia, porque en este caso no se está quedando parte de la energía y tal cual la recibe, ¡pum!, la escupe. Por lo tanto, va muy bien para aquellos jugadores más ofensivos. Y otra ventaja que también podemos ver es que su durabilidad es un poquito más elevada. Como inconvenientes, no absorberá tanto las vibraciones a la hora de impactar y por lo tanto nos llegarán más al brazo y puede llegar a ser un poquito más incómodo. Y por otro lado también pues es un tipo de material más duro y por lo tanto en golpes normales no tiene ese efecto muelle y por lo tanto la salida de bola normal no será tan elevada. Por lo tanto necesitamos hacer más esfuerzo para que en un golpe normal la bola salga hacia el otro lado. Otro inconveniente que tiene este tipo de material es que pues no ofrece tanto control, aunque bueno, si cogemos una goma eva un poquito más suave sí que podemos empezar a encontrar un poquito más de control. ¿A quién recomendaría este tipo de material? Pues a jugadores intermedios o avanzados que sean jugadores ofensivos y por lo tanto lo que necesiten o quieran de esa pala que les genere más potencia. Y a la vez que cuenten con una técnica depurada y buena, porque cuando vengan bolas que sean más bajitas o un rebote de una pared puedan, ¿no?, generar ellos la potencia y la fuerza para que la bola vaya al campo contrario. Y luego también una tendencia que he visto mucho ahora cuando he estado mirando especificaciones de palas es la goma eva black, que han hecho una combinación entre una goma eva y caucho y por eso tiene ese color negro. Entonces bueno, van haciendo combinaciones que van viendo que resultan muy bien a las sensaciones cuando juegas con ellos. Ahora bien, otra cosa que quizá os han dicho, habéis leído o os han comentado, hace falta tener una pala para el verano porque hace mucha calor y una pala para el invierno porque hace más frío y por lo tanto las temperaturas afectan. A ver, sí, la temperatura afecta a estos materiales. Ahora, a no ser que seáis profesionales, no hay que prestar una elevada atención a esto. Habiendo visto el material de dentro del núcleo de nuestra pala de pádel, vamos a ver, para finalizar, la parte o el material que está en la superficie y alrededor del marco, que pueden ser principalmente también dos tipos de materiales. Está la fibra de vidrio y la fibra de carbono. La fibra de vidrio son un conjunto de filamentos muy finitos de vidrio entrelazados entre sí, que cuesta mucho menos de procesar, por lo tanto es un poquito más barato y se suele ver en palas de gama baja y gama media. La primera ventaja es que tiene una mayor elasticidad que la fibra de carbono y esto traducido en el juego lo que nos dará será una sensación más blanda y por lo tanto que sea más fácil que la bola salga.
en golpes normales, pero no nos dará una potencia explosiva. Recordad lo que hemos visto antes. Lo que será más fácil devolver la bola sin mucho esfuerzo, sobre todo desde el fondo de la pista. Con respecto a los inconvenientes, es un poquito más pesada que la fibra de carbono y por lo tanto quizá es un poquito más difícil de manejar o de mover en el aire y es menos duradero que una fibra de carbono. Entonces, las propiedades de este tipo de material o composición la hacen muy óptimas para jugadores que se están iniciando en el pádel. Por otro lado, la fibra de carbono, que es un material compuesto por varios filamentos de carbono entrelazados entre sí que generan una malla de una elevada resistencia. Esto hace que este tipo de material sea muchísimo más resistente y muchísimo más duradero en el tiempo. Además de que una de las cosas que tiene muy positivas este tipo de material es que es mucho más ligero que la fibra de vidrio y por lo tanto mucho más fácil de manejar y de mover en el aire. De hecho, al ser tan resistente, muchas de las palas de pádel en el marco, en la parte de afuera, como normalmente suele ser la que golpeamos o rozamos más, la suelen hacer de este tipo de material para que sea más resistente y no se desgaste tanto. Y la solemos encontrar en las caras de las palas, tanto arriba como abajo, de gama media e incluso alta. Derivado de esta mayor dureza del material, lo que nos ofrece será una buena potencia, sobre todo en golpes más ofensivos como un remate o una volea, pero por contra pues estamos sacrificando un poquito de comodidad porque es un material más duro y también estamos sacrificando pues ese efecto muelle, ese efecto de fácil salida de bola y por lo tanto necesitamos un poco más de esfuerzo para que esa bola pase al otro lado en golpes más normales. Además, estas palas con este material son más caras. Entonces, estas características que hemos visto de este tipo de material hace que sean más recomendadas para jugadores de tipo avanzado o intermedio avanzado porque pueden exprimir mucho más las propiedades de este tipo de material. Y luego, para ponerle la guinda al pastel, en esta superficie de la que hemos hablado puede ser que sea más lisa o bien más rugosa. La superficie más lisa beneficiará aquellos golpes más planos. Ahora bien, que beneficia a los golpes planos no significa que no se pueden hacer efectos en este tipo de palas. En cambio, la superficie más rugosa hace que la bola esté un poquito más de tiempo en esa pala y por lo tanto beneficia a los efectos, ya sea liftado o cortado. Y luego algunas marcas están hilando aún más fino y usando el mismo material de fabricación hacen superficies más mate y superficies más lisas. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que os pueda ser muy útil para que no os liéis a la hora de escoger una pala de pádel. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales, @saranogark, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.